¿Dónde está? Bien, entonces comenzamos. Ok. Primera pregunta, dice, ¿cuál de los siguientes factores clínicos es el más importante en pronóstico de mortalidad en hemorragia digestiva alta? Y en esa pregunta está la edad, está que el paciente ha llegado con shock hipovolémico, el que tenga una recidiva precoz, insuficiencia cardíaca o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, hacemos una chequeada a lo que son factores clínicos con valor pronóstico en hemorragia digestiva alta. Usualmente, para una posible mortalidad, el principal factor va a ser la recidiva precoz. Sin embargo, los pacientes que están en riesgo son pacientes que tienen edad mayores de 70 años, a una comorbilidad como cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, EPOC, insuficiencia renal crónica, anticoagulación, choque hipovolémico, recidiva precoz. Entonces la alternativa es la alternativa letra C, recidiva precoz. Entonces todo paciente que llegue con hemorragia digestiva alta hay que chequear estos factores que son pronósticos para que el paciente pueda tener un desenlace catastrófico posteriormente. Endoscópicamente también hay factores pronósticos. Ahí tenemos el tipo de lesión. El de Mallory-Weiss o lesiones gástricas tiene baja incidencia de recidiva. Las úlceras pépticas de mayor calibre o persistente tienen mayor riesgo de recidiva. Localización de la úlcera en la parte alta de la curvatura gástrica o en la cara posterior del bulbo duodenal. El tamaño de la úlcera más de 2 centímetros. Y la clasificación de Forrest también es bastante importante. Es el principal factor pronóstico de recidiva. Entonces, riesgo de resangrado, mientras más temprano lo encontremos, tenemos ahí, por ejemplo, el 1A, donde hay sangrado arterial, 90% de recidiva, tratamiento endoscópico de inmediato, 55% es 1B, sangrado venoso, 2A con vaso visible, 2B con coágulo rojo, 2C con coágulo negro, 7% y fondo de fibrina, 2%. Entonces, siguiente, acá. Preguntan en Guaral, ¿cuándo es precoz? Entonces, ¿cuándo creen ustedes que puede ser precoz? ¿Cuándo uno hace que el paciente se quede en hospitalización? ¿Cuánto tiempo le dan de alta? ¿Cuánto tiempo esperan para mandarlo a su casa y decir, ya no va a sangrar, porque ya pasó la etapa precoz? ¿Perdón? 24 horas, 48 horas, usualmente 24 horas es un pronóstico de precoz. Muy bien. Paciente varón, pregunta 2 de 28 años, procedente de Suiza. Acude a la emergencia del hospital que tendría idea, bajó del avión del aeropuerto, llegó a Cayetano de frente, porque tiene diarreas acuosas, náuseas, vómitos de una semana de evolución. Refiere disminución de volumen urinario y tiene hematomas en el cuerpo y algunas petequias en miembros inferiores. ¿Qué agente causó esta patología? ¿Qué tiene el paciente? Famoso SHU. ¿Y qué SHU tiene el paciente? Escherichia coli. Entonces, bien mala gente que le ponga Escherichia coli otros números, pues si le ponen varios números, todo acaba en 7. Fue su domingo 7 del paciente. Entonces, el síndrome urémico hemolítico está caracterizado por 3 cosas. Tiene, por número dice, síndrome urémico hemolítico. Va a haber compromiso renal, uremia, hemolítico, anemia hemolítica, y se va a asociar a trombocitopenia por la microangiopatía que va a presentarse. Entonces, anemia hemolítica, compromiso renal agudo, insuficiencia renal aguda, 90%, hematuria y o proteinuria, y la trombocitopenia asociada. Entonces, este paciente tiene una disminución de volumen urinario, hematomas en el cuerpo y algunas petequias. O sea, así coincide todo el cuadro clínico. La toxina Shiga de la Shigella también está actualmente en la coli. Y justamente este coli que ha estado rondando por toda la parte de Europa es una mezcla de varias cepas que tienen justamente esta toxina que puede ocasionar este cuadro. Entonces, 2, letra C. En relación a las úlceras duodenales, es cierto que a veces uno dice, tengo un dolorcito acá en la boca del estómago y cuando como me calma.
cuando como aumenta el dolor. Entonces, eso nos puede sugerir que puede ser duodenal, puede ser gástrico. Y vamos a ver algunas características de cada una de ellas para poder diferenciarlos. Entonces, nos han puesto acá, son menos frecuentes que las úlceras gástricas, es más común en hombres que en mujeres, se presenta mayormente a los 20 a 30 años, mayormente en grupo sanguíneo A, no tiene infección por Helicobacter pylori. Entonces, las duodenales son mucho más predominantes que las gástricas. O sea, hay más duodenales que gástricas. El pico es de 30 a 50 años. Los hombres están más afectados que las mujeres. Tienen asociado al grupo sanguíneo O. Asociada con aumento de pepsinógeno sérico. El Helicobacter pylori es bastante común, hasta un 95%. Y fumar es 2 veces más frecuente. Entonces, las 5 alternativas, la correcta es que es más común en hombres que en mujeres. Ya que son más frecuentes que las gástricas, el pico es más alto, grupo sanguíneo O y el Helicobacter pylori está presente. 3B. A ver, chicos, pregunta 4. Dice, paciente varón de 37 años acude porque en un examen de screening encontraron antígeno superficie positivo. Él refiere que nunca tuvo síntomas. ¿Qué examen le pediría para saber si la infección es reciente, menor de 6 meses o es crónica? ¿Qué pedimos? El core, ¿cuál? IgG, IgM. IgG, IgM. Entonces recordemos este cuadrito que alguna vez lo hemos visto. Acuérdense ustedes, cuando piden exámenes para hepatitis, se piden 3 cosas. Para ver si hay infección, es antígeno de superficie. Para ver tiempo, es el core. Y para ver cuán infectivo es el E. ¿Okay? Entonces, ya que no puedo moverme con este micrófono mucho. La idea es, en primer cuadrado, primera área castellana, dice antígeno de superficie es positivo, IgM core positivo, antígeno E positivo. Los antígenos M de casi todas las enfermedades siempre están máximo entre 3 a 6 meses. Lo malo es que también el IgG puede aparecer tempranamente. Entonces, para asegurarme si esto es agudo o no, lo que me va a servir es el M. Entonces, para que me escuchen. Supongamos que el M empieza por acá y en 6 meses se acabó el M. Pero el G comienza a aparecer por acá. Entonces yo puedo pedir en un momento estar los dos presentes. No me sirve. Entonces yo puedo pedir el M. Si el M está presente, quiere decir que es agudo. Si ya se fue el M, eso es crónico. Entonces, la forma de ver ahí si es agudo o crónico es con el IgM. Entonces, en el segundo caso, que está acá, vemos ahí que tiene antígeno de superficie positivo y tiene IgG. Entonces, quiere decir que es una hepatitis viral B crónica. El E positivo significa que la replicación es alta. El E negativo es que la replicación es baja. No significa que no se replique, sino que se replica mucho menos. En el tercer caso, tiene antígeno de superficie positivo, tiene infección aguda, IgG positivo, ya no es aguda, es crónica, y anti-E positivo quiere decir que se replica bajo. Vayámonos. En la cuarta línea, este es un ejemplo no muy frecuente, pero uno puede tener ambas cosas. ¿Por qué? Porque la hepatitis viral B tiene varios subtipos. Entonces yo me puedo haber infectado con alguien que tenga hepatitis B de un subtipo, me curé y ahora tuve otra pareja con otro tipo de hepatitis B que no es el mismo que el anterior y puedo volver a tener hepatitis B.
Entonces puedo tener dos tipos que se llama hepatitis B heterotrópica. Yo puedo estar curado para uno e infectado para el otro. Entonces no se ve muy frecuentemente. En esta quinta línea, donde dice IgM el core, hay ocasiones en que el core puede presentarse primero que el antígeno de superficie. No es lo común. O pasa alguna cosa que no nos permita leer el antígeno de superficie. Entonces, si el M del core sale positivo, tiene hepatitis viral aguda. En este caso, en la sexta línea, vemos que el antígeno está negativo. Sin embargo, el anticuerpo contra el antígeno de superficie está positivo. Este paciente ya se curó. Entonces tenemos el anticuerpo positivo, el core va a quedar toda su vida, IgG, y usualmente tenemos negativo los otros dos ES. Todos nosotros que estamos vacunados solamente nos inocularon antígeno de superficie. Entonces todos nosotros que tenemos vacuna tenemos anticuerpos contra el antígeno de superficie. No tenemos core, porque en la vacuna no viene el core. Por lo tanto, no tenemos anticuerpos contra core. Y cuando aparece solamente IgG del core, lo más común es que es un falso positivo o algún evento ha hecho que el antígeno de superficie pueda negativizarse. Algunas veces los cánceres hepáticos negativizan el antígeno de superficie. Podrían presentarse. También es muy frecuente, pero pueden presentarse. Entonces tenemos, acá hay dos formas de ver la pregunta. ¿Qué vemos? Si la infección es reciente, menor de 6 meses o crónica, podemos pedir las dos cosas. En esta pregunta pusieron como respuesta el IgG, pensando que solamente a partir de 6 meses puede presentarse IgG crónica. Y la respuesta correcta a esta pregunta debería ser IgM. ¿Okay? Esta pregunta salió de una revisión, le hemos puesto acá a propósito para que ustedes lo vean. ¿Okay? Aquí vamos a pedir IgM. Si el IgM sale negativo, es cero infección. Aguda, ya es crónica. Ajá. La respuesta correcta es la B, IgM. Muy bien. ¿Cuál de los siguientes parámetros no pertenece a la evaluación de la escala Child-Pugh? Albúmina, GGTP, TP, bilirrubina, ascitis. Eso es al ojo. ¿Cuál no pertenece? Chancay dice la B. Entonces la escala de Child tiene 5 alternativas. Ascitis es un parámetro, perdón. Encefalopatía es otro parámetro. Albúmina, bilirrubinas y el tiempo de protrombina o el INR. De tal manera que hay dos formas de ver el tiempo de protrombina o INR. Aparte de si sale un Child A, tiene ese paciente una sobrevida al año de 100%, pero a los 2 años baja 85%. Si alguien es un Child B, la sobrevida al año es de 80% y a los 2 años 60%. Y en el Child C, al año es 45% y a los 2 años es 35%. Entonces, como que un Child C que nos llegue al hospital, que es lo más frecuente que nos llegan los pacientes, tenemos poca expectativa. Si se descompensan con neumonías, con infecciones, peor expectativa. Entonces, GGTP no tiene nada que ver en esto. ¿Cuál de las siguientes condiciones no se considera una condición premaligna en el cáncer gástrico? Entonces aquí hay anemia perniciosa, gastritis atrófica, post-gastrectomía, infección por Helicobacter pylori, pólipos gástricos menores de 1 centímetro. Entonces, ¿cuál de las 5 que yo encuentre en el paciente digo, esta no es una condición premaligna? ¿Okay? ¿Qué dice Guaral Chancay?
Chancay dice la E. Cayetano dice la E. Entonces, debemos suponer que Guaralde dice la E también. Entonces, condiciones premalignas en el cáncer gástrico son varias. Una es anemia perniciosa. Acuérdense que cuando tiene una gastritis atrófica o lesión en el estómago, no produce factor intrínseco. Por tanto, algo está pasando en ese estómago. La gastritis atrófica es otro factor. Postgastrotomía, especialmente 10 a 20 años después de una resección. Infección por Helicobacter pylori. Pólipos gástricos, los cuales tienen aproximadamente 40% de malignidad y si son adenomatosos y mayores de 2 centímetros, o sea, grandecitos, no chiquitos. Desórdenes de inmunodeficiencia, especialmente la inmunodeficiencia como variable común. Entonces acá, factor premaligno no son los pólipos menos de 1 centímetro, sino son más de 2 centímetros. En los pacientes con colitis ulcerativa con cuadro severo de la enfermedad, la medicación a utilizar es sulfasalacina, corticoides, mesalacina, dieta estricta o terapia antibiótica. Igual es corticoides. Entonces, un tópico que se debe revisar es enfermedad inflamatoria intestinal. Tenemos ahí colitis ulcerativa, tenemos Crohn. Colitis, como se me lo dice, está afectando recto, sigmoides y avanza por todo lo que es el colon. Y Crohn, todo el intestino desde la boca hasta el ano, o sea, toda la parte gastrointestinal. Le gusta a Crohn, le gusta el ilion terminal, le gusta el colon y el ano. La afectación del Crohn es en parche y transmural. La de colitis ulcerativa usualmente es continua y bien superficial. Y a veces es bastante difícil de ver la diferencia entre las dos entidades. Entonces acá hay un cuadrito de incidencias en otras latitudes que acá no hay muchas, por suerte. Entonces, por ejemplo, a ver. Dice la incidencia es un poco mayor de colitis, la prevalencia un poco mayor en colitis, la distribución geográfica mayor en países desarrollados, industrializados y en áreas urbanas, edad de comienzo va entre los 15 y 30 o 50 a 70, tabaquismo puede prevenirse para colitis, puede causar colitis en Crohn, ACOS, mayor riesgo relativo para Crohn, apendicectomía es protectora en Crohn, y afectación preferentemente recto es colitis, intestino delgado, hilo terminal, Crohn. Son unos tips en la parte de enfermedad inflamatoria intestinal. Dicen que en la colitis ulcerativa, con biopsia de la mucosa, es la exploración diagnóstica de elección. Entonces, alguien que tenga una colitis ulcerativa, la biopsia sí o sí no da diagnóstico. En Crohn, el tránsito intestinal es la prueba diagnóstica más importante por la afectación del intestino delgado. No debería usar tabaco el paciente, AINES, infecciones respiratorias intestinales. No hay nada identificado en la parte dietética. Los corticoides siguen siendo la elección para tratamiento de los brotes moderados a graves en enfermedad inflamatoria intestinal, que no se pueden controlar con otras terapias. Y tenemos la sulfasalacina y la mesalacina, eficaces en la inducción de la remisión en brotes leves a moderados. Entonces acá usamos corticoides para un cuadro severo. Todo inflamatorio le metemos corticoides. Cualquier cosa que se pide inflamatorio, corticoides. ¿En cuál de los siguientes pacientes sospecharía de pancreatitis aguda? Un paciente que usó diurético, un paciente mujer que fue mordida por Loxoceles laeta, un paciente que ha eliminado huevo de Ascaris lumbricoides, un paciente con hipocalcemia
severa, paciente con hipocolesterolemia. ¿Cuál de los 5 podría ayudarnos un poco a decir, este paciente tiene pancreatitis? ¿O le buscaría? La C. Entonces, ¿qué cosas causan pancreatitis? Lo clásico que vemos son cálculos, litiasis biliar, usualmente mayor en mujeres se supone, en varones mayormente alcohol, idiopática un 15% y luego viene el resto mucho más, en menor cantidad. Entonces, en la parte anatómica vean ustedes páncreas, divisum, estenosis o tumores ductales, problemas en el esfínter de Oddi, traumas abdominales, lesión intraoperatoria, todo lo que puede ser mecánico, drogas como diuréticos tiacídicos. Entonces un diurético tiacídico podría ser la hidroclorotiazida u otros tiacídicos, pentamidina, DDI, sulfonamidas, corticoides, furosemida. Infecciones y toxinas como paperas, hepatitis viral, citomegalovirus, ascaris, veneno de escorpión, insecticidas, isquémicos, cirugía cardíaca o vasculitis. Entonces, si ven la parte de diuréticos, dice diuréticos tiacídicos, furosemida, o sea, varios, puede ser cualquiera realmente. No están los osmóticos ahí presentes, pero sí está metido en nuestro cuadro la parte del ascaris. Luego hay enfermedades que también pueden causar con pancreatitis, muchas. En la parte conectivopatía está lupus, está Sjögren, AR, vasculitis, casi todas, granulomatosis, sarcoidosis, Crohn, CDP, y un poco más aislado, pancreatitis eosinofílicas, como la gastroenteritis eosinofílica, un síndrome hipereosinofílico idiopático, lipodistrofia parcial, etc. Entonces acá alguien que ha eliminado huevos de ascaris puede ser una buena posibilidad causante de la ascaris, de la pancreatitis. Pregunta 9. Paciente con enfermedad por reflujo gastroesofágico, le realizan una endoscopía y mencionan que tiene esofagitis Los Ángeles B. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes que han visto siempre en las endoscopías que dice Los Ángeles A, Los Ángeles B, Los Ángeles C. Que tiene una o varias lesiones mucosas menores de 5 milímetros, al menos una mayor de 5, al menos una con continuidad entre la parte más prominente de varios pliegues, pero no circunferencial, lesión circunferencial o que no hay lesión en el esófago. ¿Qué marcarían ahí? Los Ángeles B. Usted ve en endoscopía y dice Los Ángeles B y como que tienen estómago, no importa lo que sea Los Ángeles. Entonces hay dos clasificaciones para lo que son reflujo gastroesofágico en la parte de esófago. Y está la clasificación de Savary Miller, que no se usa mucho aquí en el hospital, y se usa la clasificación de Los Ángeles acá. Entonces ahí tenemos el grado A, que tiene una o varias menos de 5 milímetros. B, al menos una mayor de 5, sin continuidad entre la parte más prominente de dos pliegues. El C, al menos una con continuidad entre la parte más prominente, o sea, más ancha. Y la D ya tiene toda su circunferencial. El más fácil es, chiquita de menos de 5 es A, una más de 5 es B. La C tiene una úlcera grandota, pero no llega a todo alrededor. Y cuando llega a todo alrededor, eso es D. Entonces esta alternativa sería 9, la B. Y ahí está en orden, la A es la A, B, C, D. Bonito. 10. La clasificación de Forrest es de gran utilidad para determinar la actividad hemorrágica y el riesgo de resangrado de las úlceras gastroduodenales. Se encuentra una úlcera que se clasifica como Forrest 2A, quiere decir, ¿qué era la 2A?
Entonces uno era sangrado activo, la A era arterial, la 1B es venoso. El riesgo de sangrado es mucho más alta en la A, 90%, en la B, 70%. En la 2, estigmas de sangrado reciente con un vaso visible, 43%, 2A, riesgo de resangrado, 2B con un coágulo ahí adherido, la 2C una mancha hemática adherida, y el 3 sin estigma de sangrado. Entonces 1 es sangrado activo, 2 estigma de sangrado y 3 sin estigma de sangrado. Entonces tiene 2, Forrest 2A es un vaso visible. Entonces les he puesto un cuadro también para que lo revisen. El sangrado digestivo alto puede ser por úlceras, por varices o un Mallory Weiss. Y en teoría usualmente a todo el mundo los internan tratamiento de inhibidor de bomba de protones y terapia endoscópica. Pregunta 11. Paciente varón de 20 años con diarrea crónica, le mencionan que la etiología es bacteriana. Por lo tanto, el paciente tiene enfermedad de Crohn, enfermedad de Whipple, enfermedad celíaca, sprue tropical o colitis ulcerativa. O sea, ¿cuál de las 5 es causada por una infección bacteriana? La D, perdón. En teoría. Así es. Muy bien. Vamos a explicarlo ahorita. Entonces, causa de diarrea crónica, un montón de causas. La funcional, intestino irritable, infecciosa bacteriana con enfermedad de Whipple, tuberculosis, parásitos, virus, fármacos. La enfermedad inflamatoria intestinal también me da diarrea crónica. Problemas de malabsorción, enfermedades endocrinas, como el hipertiroidismo, que más nosotros Solinger Edison hemos visto, tumor carcinoides, y el cáncer de colon también puede darme diarreas. ¿Cuál me da diarrea en cáncer de colon? ¿Derecho o izquierdo? En cáncer de colon, ¿cuál me da diarreas más? ¿Derecho, colon izquierdo? ¿Cuál me da más sangrado? ¿Cuál más obstrucción? A ver, ¿el izquierdo qué da? Obstrucción. ¿Y el derecho? Sangrado. Más diarrea, derecho. Más derecho que izquierdo. Por izquierdo me da más estreñimiento. Entonces me pega acá. Ok. Entonces hay todo un cuadro para evaluar diarreas crónicas. Luego hacer un buen examen físico del paciente, hacer una buena anamnesis y exámenes de laboratorio. Chequeo si es acuoso, diarrea inflamatoria, diarrea esteatorreica. Y hacemos varias pruebas ahí. Vamos a llegar finalmente a todos los diagnósticos que vemos por ello. Entonces, por ejemplo, decimos diarrea acuosa. ¿Será secretora? ¿Será osmótica? Entonces, para la secretora excluimos causas infecciosas, todo lo que es bacterias, parásitos. Para la osmótica estudiamos las heces. Si el pH está bajo, malabsorción de carbohidratos. Si alto en magnesio, el paciente puede estar usando laxantes, que es lo más frecuente que tenemos en los pacientes con anorexia. Si es que no hay enfermedad en el intestino delgado, lo hacemos para hacer diagnóstico, o sea, excluimos la parte infecciosa, vamos a hacerle una sigmoidoscopía o colonoscopía con biopsias para ver diagnóstico. Si excluyen enfermedad endocrina, ya van a chequear a una enfermedad específica sistémica, etc. Entonces, Whipple es la única de estas bacterianas que me produce infección. 12. Paciente mujer de 85 años con una úlcera duodenal aparente
por la historia clínica. ¿Cuál de las siguientes características que obtiene de la anamnesis sugirió el diagnóstico? ¿Por qué es mujer? Porque mejora con la ingesta de alimento, por la edad de presentación, porque no le duele durante la noche, porque hay ausencia de cambios en el hábito intestinal. ¿Cuáles de esos 5 datos te dicen, esto es más una úlcera duodenal que una úlcera gástrica? Entonces, hemos dicho que era más frecuente, que era mayor prevalencia en varones que en mujeres. La edad de la úlcera duodenal usualmente es 55, 65. En la gástrica, mayormente en el varón, a los 25, y en las mujeres a los 45. Esta señora tiene 85. ¿Quiénes causan úlceras? Ya sabemos, el Helicobacter pylori, el uso de AINES, las úlceras de estrés, sobre todo los que viajan a Chancay, Goral, están estresados todo el día. Factores causales menos frecuentes, la hipersecreción ácida, infecciones, obstrucción endodenal, insuficiencia vascular, por el uso de crack, por el uso de cocaína, radiaciones, quimioterapias, etc. Y la úlcera duodenal se caracteriza por el justo le dan de comer al paciente y el dolor calma. Y aparece con más frecuencia en mitad de la noche. O sea, en la noche que no hay comida, duele más. Tiene náuseas, tiene vómitos, tiene pirosis, sensación de quemazón en el esófago, distensión abdominal, cambios en el hábito intestinal. Pero la úlcera duodenal es como que más sintomática que la gástrica. La gástrica duele obviamente en la boca del estómago, cuando uno come le puede doler más incluso que la úlcera duodenal. Entonces mejora con la ingesta de alimento. Pregunta 2, alternativa B. La 3 es una pregunta bastante larga, pero realmente no hay mucha complicación ahí. Dice, enfermo de 35 años diagnosticado de hepatitis C sin confirmación histológica, que hace 4 años no ha realizado ninguna revisión médica, es un bebedor de 100 gramos por día de alcohol, ya pasó los límites normales, desde hace más de 15 años, acude a la consulta por astenia moderada sin otra manifestación clínica. A la exploración física aparecen arañas vasculares, circulación colateral y esplenomegalia. ¿Con 100 gramos de alcohol por día tiene derecho a hacer cirrosis? Sí. ¿Con cuánto por día se supone? ¿Cuánto es la dosis que uno tiene como límite, que a partir de esta dosis uno puede comenzar ya a hacer cirrosis? Un poco más. 80. ¿Que equivale a cuánto más o menos? Equivale como a 2 vasos de whisky y 1,5 litros de cerveza. Después sacamos los datos. Por día. Entonces, lo más probable es que el señor tenga, hasta ahí tiene una cirrosis hepática, tiene hepatitis C. La hepatitis C, como ustedes se acuerdan, tiene más probabilidad de ser hepatocarcinoma que la hepatitis B. Entonces tiene 2 factores de riesgo. Tiene arañas vasculares, circulación colateral y esplenomegalia, o sea, ya tiene su cuadro cantado. Los siguientes resultados dicen hemoglobina en 12, leucocitos 3.500, plaquetas 76.000, GOT 98, GPT 45. En hepatitis alcohólica la TGO está el doble o 1.5 veces más que la TGP, cosa que también se ve acá. La GGT 175, Urien 23, Hierren 175, Feitina 2300, valor superior normal es 370,
Genotipo de virus C, 1B, viremia 2.5 millones de copias. Antígeno superficie positivo, IgG y anti-CMV positivo. ¿Cuál de las siguientes posibilidades etiológicas podría rechazar con la información disponible? A ver, ¿podría tener hepatitis viral C? Sí, está positivo y encima tiene carga viral en unos cuantos millones, en 2.5 millones. ¿Podría tener hemocromatosis? ¿Tiene su ferritina en cuánto? 2.300, perfecto. ¿Puede tener hepatitis alcohólica? Tiene todo el derecho de poder hacerlo. 40 gramos de alcohol por día, perfecto. Ya, lo hemos dicho hace un ratito. Tiene derecho a hacer hepatitis B, de superficie, hepatitis por citomegalovirus, no porque tiene un IgG que ya fue. Perfecto. Entonces sería 13 letra E. Sí, hemos dicho que era 40 gramos de alcohol diario. No, 40. 40, pues. Después habíamos sacado un cálculo con 80. 40. No, es 40 gramos por día. Eso sería 1,5 litros de cerveza diaria por persona. Eso fue un estudio a propósito por conocer nada más. Pregunta 14. Citomegalovirus. Cuando ustedes tengan un paciente con citomegalovirus, usualmente, para hablar de infección por citomegalovirus debe haber IgM. Si es inmunocomprometido o trasplantado, ahí sí la IgG nos puede ayudar, porque quiere decir que se ha reactivado el virus y nos tendríamos que hacer una carga viral para decir que está activo este virus. ¿Ok? Uno. Y lo otro, que cuando ustedes tengan citomegalovirus o Epstein-Barr virus, las transaminasas van alrededor de 200 o 300. Es lo clásico. Dolor abdominal, un poquito de hepatomegalia y 200 a 300 en promedio de transaminasas. Puede ser más, no es lo común. (14) Hombre de 56 años, bebedor de más de 150 gramos de etanol al día, no tiene nada que hacer, sin antecedentes conocidos de hepatopatía por ahora, ingresa en urgencias por hematemesis, que es bastante copiosa, apreciándose en endoscopía varices esofágicas de grado 3, que se esclerosan con éxito. En exploración se aprecia ascitis abundante y el olor del aliento es claramente etílico. Aunque varias de las medidas posibles a tomar que a continuación se mencionan pueden ser necesarias o convenientes en un momento dado, ¿cuáles son especialmente importantes desde el primer momento? Entonces, esta pregunta también es una pregunta de revisión que es bastante interesante porque uno puede decir que todo es posible. Pero, ¿qué creen ustedes que podría ser de entrada de las 5 cosas la combinación más útil? Si le colocamos vitamina B12 y cloruro, en ese momento, ¿ayudarían algo? Bueno, está chocado. La B12, que está en el epavionta, y el epavionta es para el hígado, tampoco. La vitamina L. Pero a ver si se pasó ahí. Transfusión de hematíes y vitamina L intravenosa, dice acá.
Debe ser vitamina K, debe ser. Está cerca de la L. Es un error ahí típico. La K está junto a la L, esa es vitamina K. Vitamina K y transfusión de hematíes. Vitamina B1 y ceftriaxona. ¿Sí? Una alternativa, vitamina B1, citamina. Perdón. Una profilaxis antibiótica, ¿sí? Vitamina A y balón de Sengstaken. ¿La vitamina A para qué sería? Ácido fólico y vasopresina. Entonces, de las 5, la mejor solución sería la alternativa B. Sus compañeros preguntan, ¿y lactulosa? Sí, pero no está en las alternativas. Es una buena, algo que podríamos colocarle, sí. La vitamina L es vitamina K. El Wernicke-Korsakoff, que es la idea de prevenir, justamente se da porque hay déficit de vitamina B1 o tiamina. La tiamina va a estar metido dentro de lo que es el metabolismo de la glucosa. Por lo tanto, al no haber tiamina, no hay buen suministro de glucosa al cerebro. Por lo tanto, la parte que se regula la temperatura corporal, el crecimiento y el apetito, y en toda la parte emocional se va a ver afectado. Y la parte de cuerpos mamilares, ¿dónde está la parte que ve funciones de memoria? Entonces esa es la idea de que el paciente habría que darle vitamina B antes de darle glucosa, para que la pueda aceptar adecuadamente. Entonces, pregunta 14, alternativa B. Claro, siempre lo damos usualmente a los pacientes que llegan a emergencia en estos casos. Debería darse. Debe estar en el combo de entrada. Dice, de los siguientes, señale el que se considera factor etiológico de la gastritis tipo B. La gastritis tipo B es la que llaman gastritis no autoinmune. Entonces, una revisión de estas gastritis, para que ustedes vean. Hay varias formas de clasificar. La gastritis aguda, como es en la parte izquierda, donde la clasifican como A, infección por Helicobacter pylori, y B, otras agudas. Otro tipo es gastritis atrófica crónica, y ahí está la tipo A, que es autoinmunitaria, y la B es relacionada con Helicobacter pylori. La C es química, y la 3, otra clasificación, es formas poco frecuentes de gastritis. Entonces, o lo hacen agudamente por Helicobacter pylori u otras infecciones, o la crónica inmunitaria o no inmunitaria, y 3 otras. Entonces, en esta pregunta hacen referencia a la gastritis atrófica crónica realmente, y mencionan hipersecreción de ácido, hipersecreción de gastrina pancreática, tratamiento con inflamatorios no esteroideos, estraduremia y infección por Helicobacter pylori, y la B se relaciona con Helicobacter pylori. Que justamente es la definición de gastritis tipo B no autoinmune. De las 6 enfermedades, ¿cuál es la que con mayor frecuencia produce ulceraciones múltiples en las primeras porciones duodeno y yeyuno del intestino delgado? ¿Qué produce, chicos, ulceraciones en esas zonas de intestino delgado? Fácil. Lo más común. AINES, claro. En úlceras siempre hay hipersecreción gástrica, infección por Helicobacter pylori y AINES, lo más frecuente.
Y hay montones de causas para úlceras de intestino delgado, donde en la parte de medicamentos están nuevamente los AINES. Pregunta 17. Respecto al carcinoma gástrico, marcarlo falso. Ha aumentado su incidencia global en los últimos años en los países desarrollados. La anemia perniciosa es un factor predisponente. Después de gastrectomía subtotal por enfermedad benigna, aumenta el riesgo de padecer cáncer gástrico. La concentración por Helicobacter pylori es un factor de riesgo y ha aumentado la incidencia de los tumores del cardias. Ya, eso hemos visto hace un rato. ¿Cuál sería la alternativa correcta a esta pregunta? Bueno, sabemos que es el tercer tumor más frecuente y segunda causa de muerte en la mayoría de países. Su incidencia y mortalidad, sin embargo, ha bajado en los últimos 50 años, especialmente en los países desarrollados. O sea, ha estado bajando. Quizás baja porque hay mejor conservación de alimentos, condiciones de vida, vitaminas y vegetales. La parte del consumo de alimentos preservados ha mejorado, ahumados, curados, salados, todo lo que tenga nitritos y nitratos, eso está mejorando en teoría, porque son justamente la acción de las bacterias que convierten todo esto en nitrosaminas, que es un agente conocido, productor de cáncer. Los factores que asocian a lo que es cáncer, acá es historia familiar de cáncer, tabaquismo, anemia perniciosa, grupo sanguíneo tipo A, gastrectomía, previas, Epstein-Barr virus. Factor de riesgo del cáncer gástrico es antecedentes familiares, otra vez grupo A, Helicobacter pylori, anemia perniciosa, antecedente de gastritis atrófica, condición de disminución del ácido gástrico y antecedente de pólipos gástricos adenomatosos mayor de 2 milímetros que vimos hace un rato. Lo que mencionó su compañera es correcto. Sin embargo, lo que se menciona es que ha aumentado su incidencia cuando hablan de cáncer gástrico en general. 18. Los enfermos de Crohn que han sufrido una amputación de 50 centímetros de ilio están abocados a padecer de síndrome de sobrecrecimiento bacteriano, un síndrome de dumping, anemia megaloblástica, diarrea de tipo osmótico y creatorrea, que vamos a ver ahora qué es. Esta pregunta es para que ustedes recuerden tres cositas. Cuando comenzamos en el intestino, en la parte del duodeno, principalmente se absorben duodeno, ácido fólico y hierro, al inicio. Vamos avanzando por el intestino en el yeyuno, también sigue con ácido fólico. Vamos al ilion, y en ilion se absorbe vitamina B12 y sales biliares. Vamos. Duodeno, yeyuno, ilion. Entonces, cuando usted dice pues, que hay que comer, o perdón, tomar hierro con el estómago vacío, es para que la absorción sea mucho más rápida con ácido para el hierro. Cuando dice el hierro se absorbe con el estómago vacío, es porque hay mayor cantidad de acidez, para que el hierro pueda absorberse y jalarse rápidamente en la parte proximal del intestino. Si le damos comida, me baja el pH y obviamente no se absorbe nada. Ácido fólico, tanto en duodeno como en yeyuno, mayormente en duodeno, ácido fólico en yeyuno también, y en ilion, B12 y sales biliares. Pregunta 19. 4 horas después de acudir a un banquete, 25 personas inician súbitamente un cuadro de náuseas, vómitos, y dolor abdominal. ¿Cuál de los siguientes agentes es el causante más probable de estos síntomas?
O sea, ¿cuál de los 5 causa usualmente intoxicación aguda? Usualmente el staph causa vómitos explosivos, cuando uno dice intoxicación alimentaria, en las primeras horas después de comer algo contaminado. A veces no se requiere comer el staph porque como es toxina, basta que tenga la toxina presente. Y la enfermedad se autolimita, por eso que uno dice no soy antibiótico. Y hay que hidratar bien al paciente y el paciente está bien en las siguientes 24 a 48 horas. Cuando alguien da antibiótico, la excusa es que puede quedar un staph vivo por ahí para que siga eliminando toxinas. Pero la idea es manejar al paciente. A un paciente le he dicho, ¿sabe qué? Si yo voy a tomarle un anticuerpo antigliadina y antiendomicio, porque yo sospecho que usted tenga enfermedad celíaca. ¿Cuál de estas inmunoglobulinas nos va a servir para hacer diagnóstico? Que sean IgG, IgM, IgA, IgD, IgE. Preguntan qué es creatorrea. La creatorrea es la presencia de carne no digerida en las heces. Y a veces ven que puede ser pequeña cantidad de tamaños chiquitos o tamaños más grandes, y cada uno va a diferenciar ciertas enfermedades. O sea, bien digerido o digirió mal y digirió más mal. Ya se ponen a ver los gastros, a chequear el tamaño de la carne en heces. La enfermedad celíaca, vamos a chequear acá. Se puede, usualmente usamos ciertos anticuerpos para medir su presencia, para ver cuántos están acá. El antigliadina no son específicos, ya que están presentes en otras partes. El IgA más que el IgG es más sensible, o sea, el IgA nos ayuda un montón. Y los anticuerpos antiendomicio de tipo IgA son más específicos también para detectar enfermedad celíaca. Entonces, cuando uno sospecha esta enfermedad, se pide esos dos anticuerpos, sobre todo el IgA, que nos va a servir. Más el antiendomicio. Si el paciente está micio, le piden antiendomicio. Y si no tiene micio, le piden los dos. Entonces, 20, letra C.